Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema, atención especializada a personas afectadas por violaciones a sus derechos humanos, dirigido con el magíster Carlos Gibaja de la ONG CAPS. Bienvenido, magíster. Puede dar inicio, por favor. Muchas gracias, Diana. Espero de que los participantes estén atentos a este tema tan importante y con una población que muchas veces está invisibilizada en la atención en los centros de salud mental comunitaria. Primero, vamos a hacer una diferencia entre las personas afectadas por la violencia sociopolítica entre 1980 y 2000 y aquellas personas que siguen sufriendo violaciones a sus derechos humanos entre el 2000 hasta la actualidad, ¿no? Que digamos, son dos periodos importantes de poder diferenciar. Cuando hablamos de personas afectadas durante el conflicto armado interno, tenemos a las personas que han sido torturadas y a sus familiares. No solamente a la persona directa, sino a sus familiares, porque la tortura se extiende a los miembros del sistema familiar. También hay que tener en cuenta que pueden ser familiares de personas desaparecidas y o asesinadas durante el conflicto armado interno. También a los desplazados que tuvieron que dejar sus lugares de origen, forzados por la violencia que vivían en sus poblaciones, ¿no? Y también un grupo importante que acude a ser atendidos es personas afectadas que pertenecen a la policía o a los militares y a sus familiares, que de alguna forma en el ejercicio de su función policial o militar también han sido afectados y que están presentando una condición emocional que hay que atender. También en algunos casos van a acudir personas que tuvieron algún tipo de involucramiento en grupos armados de manera periférica y que se desvincularon, ¿ya? Muchas de las personas que tuvieron algún, digamos, el conflicto armado interno no necesariamente fue muy claro, porque sobre todo en zonas de emergencia, Ayacucho, Apurímac, etcétera, la población estaba en el medio y tuvo que de alguna manera contribuir, colaborar con las huestes de Sendero Luminoso, porque si no los mataban o porque si no los podían llevar sus ganados, sus recursos, y por lo tanto tuvieron algún tipo de participación periférica, ¿no? Participación de apoyo, pero que no necesariamente participaban como miembros de Sendero Luminoso o del NRTA. Entonces, son personas que muchas veces acuden y tienen mucho temor de decir que de alguna manera ellos también estuvieron en medio de el fuego entre Sendero Luminoso y las fuerzas del orden, sea policía o militares, ¿no? Entonces, lo principal es que podrían haber este grupo de personas que ha tenido algún tipo de involucramiento, pero que está, no usualmente las personas que pertenecen al sendero van a buscar ayuda porque están convencidos de que lo que hicieron estaba bien, eh, a pesar de que puedan haber estado varios años en la cárcel, continúan con su ideología, pero no nos estamos refiriendo a ellos, que como digo, por lo general no van a ser atendidos o van a ocultar esa pertenencia, sino a personas que estuvieron en el medio y que prestaron algún tipo de colaboración a Sendero Luminoso y a los militares al estar en medio de esos dos fuegos, ¿no? Asimismo, hay que entender que una persona afectada puede tener varios tipos de afectación a sus derechos humanos. Puede ser una persona que, por ejemplo, ha sufrido tortura y a la vez ha tenido que desplazarse a las ciudades principales. Es una persona que puede haber sido familiar de desaparecido y a la vez ha sido torturada.
¿no? Entonces, o ha sido encarcelada de manera, no de manera, o sea, lo que ha habido también es que ponían a las personas sin un debido proceso en la cárcel. Y al cabo de un año o 2 años se revisaba su caso y salían en libertad. O sea, eran personas inocentes o que de alguna forma no se les pudo comprobar su participación activa en Sendero Luminoso y entonces han sido inocentes liberados, han sido familiares desaparecidos y también han sufrido tortura. Entonces, varias personas tienen una múltiple afectación. Muchas personas también, solo, entre comillas digo, fueron testigos de matanzas, de arrasamiento de sus comunidades, muertes de un familiar o vecino. O sea, digamos, no sufrieron el impacto directo de tortura a su persona, pero sí presenciaron o estuvieron como testigos de este tipo de ocurrencia y que definitivamente son experiencias traumáticas que van a generar afectación en las personas. Tengan en cuenta que no solamente es el afectado directo, sino también los familiares, la pareja, los hijos, las hijas, los nietos, padres y madres del afectado directo son considerados también afectados. El sistema familiar en general presenta disfuncionalidades. El desplazamiento forzado y el ajuste al nuevo entorno pueden ser en sí mismas experiencias traumáticas. Para algunas personas, el hecho de haber sido torturadas o haber un familiar haber sido desaparecido es una experiencia traumática, pero a veces describen en sus relatos que el desplazarse y el venir, por ejemplo, a la ciudad de Lima o las principales ciudades de la capital de las regiones, y el tener que haber dejado todas sus cosas e instalarse prácticamente en la nada, también fueron experiencias traumáticas que muchas veces las recuerdan inclusive más vívidamente. ¿Ya? Entonces, todas estas personas presentan en muchos de sus casos síndromes crónicos, ¿ya? Y que sufren periódicamente la reactivación de sus síntomas dependiendo de las situaciones de su contexto, ¿ya? En el que viven. Los diagnósticos más frecuentes, tenemos los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, síndromes psicosomáticos. Nuestra población, la población que atendemos tiende a somatizar y hay, digamos, razones psicológicas que están en el trasfondo de esos problemas somáticos, estrés postraumático, duelos especiales y hay con frecuencia reactivación de síndromes ansioso-depresivos de las personas afectadas, ¿no? También es importante que tengamos en cuenta la definición de tortura, ¿ya? Que a veces de manera familiar podemos decir cuando hay un trato cruel hacia otra persona, un trato violento, decimos de manera general, esta persona está siendo torturada por su pareja, ¿no? Pero el término tortura tiene una especificidad en todo lo que es el contexto de derechos humanos. Y por eso es que pongo en esa diapositiva víctimas de tortura alegada, ¿no? Porque para que realmente se pueda comprobar que efectivamente ha sido torturada, tiene que haber todo un proceso. Pero basta que la persona alegue que ha sido torturada para que esta persona tenga que ser atendida. Y usualmente, bueno, son personas que pueden aparecer del 2000 para acá adelante, ¿no? Como una forma diferenciada de las personas torturadas que fueron víctimas durante la década del 80 hasta el 2000. Entonces, actualmente hay tortura en las comisarías, en los centros de formación policial y militar, en los lugares de detención y los centros de salud mental comunitaria tendrían que tener también en cuenta este tipo de población que llega y que hay que preguntar acerca de si es que ha sufrido últimamente algún tipo de trato cruel, inhumano o degradante, porque podría estar configurándose
figura de tortura. Entonces, la tortura fue incorporada en el Código Penal peruano en el año 1998 y se entiende como sujeto activo, o sea, la persona que tortura, de tal práctica al funcionario o servidor público o un tercero que actúe con el consentimiento del funcionario público. Es decir, en términos estrictamente legales, en derechos humanos y a nivel penal, quien ejerce la función de torturador, quien ejerce que el sujeto activo de la tortura, es un funcionario público, ¿ya? No es cualquier ciudadano, tiene que tener la investidura de funcionario público, es decir, policía, militar, serenazgo, director de colegio público, etcétera, son funcionarios públicos que al tener la investidura de poder que confiere el Estado, mal ejercen poder y abuso sobre otro ciudadano, ¿ya? Entonces, pensemos que el delito de tortura no se configura de ciudadano a ciudadano, sino que dentro de la persona, el perpetrador tiene que ser un funcionario público, que por lo general son las fuerzas del orden, la policía o los militares. Entonces, se entiende como tortura el infligir dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales. Esta es la definición de tortura. O aplicar métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica. Ya, eso lo voy a explicar en un ratito. Con la finalidad de obtener información, castigar a la víctima, coaccionar o intimidar. ¿Ya? Entonces, digamos, una persona puede ser considerada que está siendo torturada aun cuando no deje marcas en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona le pone una bolsa plástica en la cabeza y no lo dejan respirar, es muy difícil que eso vaya a dejar un rastro físico en el cuerpo de la persona, pero la están torturando porque la persona se está ahogando. O igualmente, cuando hacen el submarino es sumergir la cabeza de la víctima en una batea, por ejemplo, de agua o en el inodoro para ahogarlo. Tampoco, la tendencia es que tampoco va a aparecer necesariamente huellas físicas de la tortura. O puede ser mantener a la persona por horas en una sola posición, por ejemplo, en cuclillas, para que haya un dolor que no necesariamente va a dejar huellas. También no dejarlo dormir, ¿no? Que no causa dolor físico directo, pero sí es una tortura psicológica el no permitir que duerma la persona. La persona, por ejemplo, puede empezar a quedarse dormida, viene una persona y lo despierta. Entonces, no le da la capacidad de entrar en la fase REM, lo cual genera una alteración en todo su sistema perceptual, ¿ya? Entonces, son formas de tortura psicológica que no necesariamente van a dejar un rastro físico, pero se considera tortura psicológica o sexual. Familiares de desaparecidos. Este es un grupo de afectados amplio que puede llegar a la consulta. El familiar de desaparecido sobrelleva un duelo especial que afecta su nivel de funcionamiento psicosocial de manera crónica. Es decir, cuando hablamos de un familiar de desaparecido, pueden haber pasado muchos años y sin embargo es una persona que emocionalmente no acepta la muerte del desaparecido. Porque para ellos aceptar eso significa realmente matarlo, ¿no? Entonces, no quiere matar a su deudo, a su familiar, por lo tanto, no acepta que pueda haber, le puede haber pasado algo vital, ¿no? Entonces, lo que ocurre en estos casos es que al no haber un cuerpo para enterrar y no haber un ritual funerario, el juicio de realidad del familiar no acepta que la persona amada ya no existe. O sea,
ese paso de tener un cuerpo para enterrar, que es tan natural dentro de, pues cuando ha muerto un familiar y que no se da en el desaparecido, no puede, o sea, es como que no le da el pase para que la persona empiece a hacer su duelo. Entonces, como que queda en una especie de limbo, ¿no? Afectivo, en que siempre va a tener la esperanza del retorno. Y en esa esperanza del retorno que nunca llega, pues la persona vive una especie de dolor y de un penar que no termina y que empobrece su vida y la de sus vínculos. Muchas veces la madre o el padre del desaparecido le piden directa o indirectamente a los hijos sobrevivientes que sigan buscando al hijo desaparecido, creando una gran disfuncionalidad en el grupo familiar, ¿no? Entonces, los familiares también son personas afectadas porque han tenido muchas veces que buscar a su familiar, al hijo desaparecido, por ejemplo, en morgues, en los llamados botaderos, que son, digamos, grupos, o sea, ahí donde tiraban en una fosa a las personas que desaparecían durante el conflicto armado interno. Entonces, son exposiciones muy traumáticas que hacen de que la persona esté afectada, ¿no? También hay muchas personas que recuerdan la burla o las amenazas cuando llegaban a los cuarteles a buscar al familiar, ¿no? Entonces, los efectivos, los soldados, muchas veces se burlaban o amenazaban con violarlas a las madres de familia o a las esposas. Entonces, también eso les queda como un evento violento que les ha chocado en su sistema y para procesar esas vivencias. Para muchos, la búsqueda del desaparecido se convierte en la única razón de su existencia, no teniendo a sus hijos sobrevivientes en cuenta, sino en la medida que contribuyen a la búsqueda. Muchos de los familiares de los padres que siguen buscando a sus hijos se resienten, se quejan diciendo que a los sobrevivientes más bien no les hacen caso y como que han pasado a ser hijos de segundo orden, ¿no? Aquí hay un cuadro que son las secuelas biopsicosociales de personas afectadas, que es un cuadro que CAPS recogió, es una escala realmente, en el que recogió información sobre cómo se siente una persona que tiene secuelas psicosociales. Entonces, aquí vemos, perdón, aquí vemos una cantidad de ítems, son 30 y tantos ítems, 20 y tantos ítems, que están planteados como preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, son personas que se sienten irritables, tienen pesadillas, descuidan su apariencia, han perdido el interés por las cosas que hace, siente que no vale mucho, ¿no? Entonces, esta es una escala, tienen problemas con el consumo de alcohol, muchas de ellas. Entonces, es una escala que ha sido planteada de esta forma como para que tengan una idea de cuáles son las secuelas principales que las personas mismas decían y que hemos recogido en una escala que le llamamos escala IRPEC, que tiene que ver con este padecer psicosocial de personas que han sufrido de violencia intencional. En la guía de valoración de daño psíquico, que es una guía de violencia intencional, ¿no? De víctimas de tortura, de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional, que es una guía que pueden también ver en Google y ponen esto, guía de valoración de daño psíquico en víctimas adultas de violencia intencional, desde el Ministerio Público, donde CAPS participó como parte del comité de elaboración de esta guía, que fue aprobada por el Ministerio Público en el 2011. Ahí nosotros describimos o diferenciamos 7 categorías de indicadores. Estas categorías son 7, son categorías de indicadores depresivos, ansiedad, disociativos,
está todos los síntomas relacionados a la alteración en el pensamiento y la percepción, la alteración en el control de impulsos que se manifiestan en la conducta, las alteraciones, ¿no? Las víctimas de adultas de violencia intencional, familiar, sexual y tortura presentan alteraciones en la calidad del vínculo interpersonal y también alteraciones en la autovaloración y el propósito de vida. Entonces son 7 categorías de indicadores y como pueden observar en el cuadro están sus manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a decir un par para no, ya tienen ahí en la diapositiva, tienen en ansiedad, por ejemplo, pesadillas recurrentes, dificultades en la atención y concentración, ansiedad, temor a estar solo, irritabilidad, poca tolerancia a la frustración, son personas que se sobresaltan o alarman con facilidad, ¿no? Y, por ejemplo, en alteraciones en la autovaloración y el propósito de vida, tienen desesperanza frente al futuro, dificultad en el logro de metas, pérdida del sentido de vida, disminución de la autoeficacia, desvalorización de sí mismos, sentimientos de culpa. O sea, digamos, estas son posibles o potenciales manifestaciones psicosociales de una persona que ha sido víctima de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Está puesto en este cuadro como para que tengan esta vista panorámica de estas secuelas, ¿no? No necesariamente todas las personas tienen que tener estos síntomas, más bien, por lo general es un perfil que salta de una categoría a otra, ¿no? Pero que este es un menú de síntomas y de signos y de conductas que por lo general presentan y que está descrito en esta guía de valoración del daño psíquico. Entonces, esto hace de que entre a otro tema, que es el daño psíquico, en donde me voy a detener un ratito para conversar, si es que hay alguna pregunta, si es que hay comentarios, y por favor, entonces, a través del chat o directamente, podríamos estar dispuestos a conversar un poquito acerca de lo que he venido comentándoles. Diana, si me puedes ayudar. Diana. Sí, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tema? A ver, por favor. Lo pueden hacer directamente o a través del chat. ¿Alguna pregunta del Centro de Salud Mental La Molina o de Santa Anita? Muy bien. Lo que probablemente esté pasando es que o que no se puedan comunicar por razones X o en algunos casos están en consulta y después pueden ver la grabación de la presentación. Entonces, continúo. Si hubiera algún chat, a ver, buen día, disculpe por la tardanza, muchas gracias. Si en algún momento aparece un chat, con mucho gusto voy a continuar con la presentación. Entonces sigo ahora con lo de daño psíquico. Muy bien, entonces tenemos esta noción de daño psíquico que ya nos plantea esta guía de valoración de daño psíquico y que, digamos, no es un síndrome que está especificado en los manuales, es decir, sea el CIE-10 o el DSM-5, no hablan de daño psíquico, sino que esta es una definición psicojurídica, psicológica y jurídica y legal, ¿no? Que es utilizada actualmente en el Código Penal de tratar de definir si es que una persona tiene
un daño psicológico o un daño psíquico. Entonces, el daño psíquico no es un diagnóstico específico. Un daño psíquico puede manifestarse a través de todos estos diagnósticos. Puede presentarse a través de un trastorno de estrés postraumático, puede presentarse a través de trastornos depresivos, trastornos de personalidad, etc. O sea, el daño psíquico puede mostrar un abanico de formas de manifestación diagnóstica. Entonces, no tratemos de pensar el daño psicológico o el daño psíquico igual un diagnóstico específico, sino que puede ser expresado a través de múltiples formas de dolencia y de padecimiento. Inclusive, puede que no esté dentro de los manuales, sino que si se trata de, digamos, una persona que está en una comunidad rural y que tiene un pensamiento anímico, no anímico, sino animista, lo que va a ocurrir es que va a poder poner en palabras, de acuerdo a sus patrones culturales, su padecimiento y su dolor psíquico. Entonces, no necesariamente todos los, o sea, el daño psíquico se encaja o se encajona en un diagnóstico. Entonces, vamos a ir elaborando qué cosa es el daño psíquico, porque en base a eso vamos a continuar viendo específicamente después cómo intervenir sobre esta dolencia, ¿ya? Entonces, el daño psíquico es entendido como la afectación y o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, y esta puede presentarse de dos maneras. Una, como un cuadro psicopatológico codificable, ¿no? Ahí estamos pensando en el DSM-5 o el CIE-10, o B, como un síndrome difuso. O sea, no necesariamente tiene que encajar en un diagnóstico, porque también pueden haber patrones culturales de lenguaje de aflicción o de padecimiento. ¿Ah? Entonces, pero va a presentar alteraciones en sus funciones mentales o en sus capacidades. Entonces, eso sí tenemos que tener en cuenta. Se trataría de una condición nueva en el sujeto o incrementa una discapacidad anterior. Si, por ejemplo, hay una persona que ha sido abusada sexualmente como forma de tortura, por ejemplo, y antes tenía, digamos, una condición psicótica, y estaba más o menos estable, después del hecho de violencia, esa discapacidad anterior al hecho de violencia se puede profundizar, se puede generalizar y presentar un cuadro mucho más florido definitivamente hacer que el grado de desorganización de la persona sea mayor, ¿no? Entonces, puede ser una condición nueva o puede incrementar una discapacidad anterior, el hecho traumático. Pero lo que sí causa una limitación o disminución del funcionamiento biopsicosocial, ¿ya? Entonces, un daño psíquico causa una limitación o disminución del funcionamiento biopsicosocial. Y usualmente hay un claro nexo entre un evento violento vivido y que es experimentado como traumático, ¿ya? Entonces la persona claramente puede decir, bueno, hay un antes y un después. Después de que yo viví esto, es que yo empecé a presentar tal padecimiento, tales síntomas, ¿no? Después de que mataron a mi mamá, de ahí yo no he podido dormir más, un sueño corrido, ¿no? Usualmente me levanto con angustia, o después de que me torturaron, ya mi capacidad de trabajo nunca fue la misma, ¿no? Ya tuve que contratar a otras personas para que hagan el trabajo que antes solía hacer, por ejemplo. Entonces disminuye alguna de las áreas o capacidades de la persona afectada. El daño psíquico puede ser reversible y temporal o crónico y permanente, ¿no? El daño psíquico no necesariamente es crónico o permanente, ¿no? Dependiendo de si esta persona
ha recibido algún tratamiento, podría ayudar a que la persona pueda ir superando su funcionamiento afectado o menoscabado por el hecho violento. Menoscaba el funcionamiento integral previo al evento violento. Si se dan cuenta, daño psíquico está directamente relacionado con la vivencia traumática de un hecho violento. Por eso hablábamos de tortura o persona que ha sido severamente torturada durante varios días, o una violación sexual, o situaciones prolongadas de violencia psicológica pueden generar este daño psicológico y entonces se genera un antes y un después, ¿no? Y está asociado a la noción de alteración del proyecto de vida, ¿ya? Una persona que tiene daño psíquico tiene alterado su proyecto de vida. Entonces vamos a probablemente hablar un poquito sobre el proyecto de vida en las siguientes diapositivas. Ok, seguimos. Entonces, ahora ya tenemos las nociones básicas del tipo de población que puede llegar a la consulta y que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, ¿ya? Y para estas personas, nuestra perspectiva tiene que ser integral de tratamiento de afectados, tanto física y mentalmente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una persona que ha sido afectada en sus derechos humanos, tenemos que pensar que el tratamiento es integral. O sea, que va a recibir, primero, uno tiene que mirar estos casos con los enfoques, uno tiene que tener claramente los enfoques de derechos, psicosocial, género e interculturalidad, que son claves en el tratamiento, ¿ya? Entonces, sí es importante tener a la mano, al dedillo, estos enfoques porque van a ayudarnos a poder percibir cosas que de otro modo pasarían desapercibidos como un caso más de depresión. La persona puede llegar con todo un trastorno depresivo. Efectivamente, tiene los síntomas de una depresión o de una ansiedad o con un síndrome ansioso depresivo. Pero si nos quedamos solamente en la parte clínica, o sea, un elefante nos está pasando por delante y no nos damos cuenta de qué tipo de problema está presentando la persona. Y, digamos, el problema, estamos viendo no el bosque, sino una ramita del problema, que sería, digamos, los síntomas ansioso-depresivos. Pero si entendemos panorámicamente cuál es la historia de esta persona, en dónde ocurrió los hechos violentos, si es una sobreviviente de un conflicto armado interno, de una población arrasada, donde mataron a sus familiares, entonces no podemos simplemente quedarnos con los síntomas. Tenemos que tener una visión de 180 grados de esta persona que estamos atendiendo. Y requiere un equipo de profesionales. Lo bueno actualmente es que contamos en los centros de salud mental comunitaria de un equipo de profesionales que pueden mirar de manera integral el tratamiento de la persona. Entonces, requiere un tratamiento médico. La persona, por lo general, si recién ha ocurrido la tortura y ha sido una tortura física, necesita una evaluación sistémica de síntomas y o secuelas físicas y derivación por especialidades, ¿no? Por ejemplo, otorrino, cuando una forma de tortura es que les golpean los oídos de manera brutal y les malogran el tímpano y les queda, por ejemplo, un sonido crónico. O traumatología, si es que les rompieron algún hueso o al colgarlos les rompieron las articulaciones y eso queda como una secuela física que necesita ser atendida. O el servicio de urología, porque muchas veces la tortura va, urología pensando en hombres o ginecología pensando en mujeres, porque muchas veces las torturas van hacia los genitales y generan daños en el aparato reproductor, en la mujer o en los genitales masculinos, ¿no? U oftalmología, ¿no? Cuando, por ejemplo, los meten a
bateas. Las bateas no tienen agua limpia, por lo general ponen cosas sucias, ponen detergente, ponen cosas que pueden alterar de manera crónica la retina o las membranas de los ojos, ¿no? Y entonces estos casos hay que hacerles un seguimiento. También requieren muchas de ellas, no todas, muchas personas pueden aceptar medicación, otras no les gusta tomar medicación psiquiátrica, es el tratamiento médico-psiquiátrico, ¿no? También hay que ver, recomendar si es que es pertinente darles medicación para los síndromes diagnósticos que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, la parte médica psiquiátrica tenemos que contar usualmente en los centros de salud mental comunitaria. Actualmente contamos con psiquiatras, entonces sí, una interconsulta para ver si es que efectivamente es pertinente o no recomendar un tratamiento farmacológico. También para todo lo que es dolores en el aparato muscular esquelético, la fisioterapia es importante porque pueden ser dolores discapacitantes en la locomoción de las personas o en el manejo de algún tipo de extremidad. El tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Que puede ser individual, familiar y o grupal. El acompañamiento de trabajo social, que en muchos casos lo que he observado en los centros de salud mental comunitaria, las profesionales de enfermería hacen trabajo social, ¿no? Aparte de sus funciones como enfermeras específicas, muchas de ellas, estoy observando, están haciendo toda la ligación con las comunidades, con los centros de derivación y referencia y contrarreferencia, y entonces sí están haciendo, a veces no tienen en su equipo trabajadora social, pero la enfermera está haciendo un trabajo de redes sociales, que es una de las cosas que son importantes en lo que es la rehabilitación del afectado por violencia contra sus derechos humanos. Entonces, en el caso de que no haya secuelas físicas, el tratamiento se focaliza, o sea, secuelas físicas, entre los que podría ver también que no haya necesidad de medicación psiquiátrica, el tratamiento se focaliza en el trabajo terapéutico y el acompañamiento de trabajo social. Pautas en la psicoterapia con personas afectadas por violación a sus derechos humanos. Pautas básicas. Las investigaciones, hay estos dos autores, acerca de los procesos de cambio en psicoterapia, indican que todas las psicoterapias de diferentes escuelas de psicoterapia tienen factores comunes a ellas y que ayudan a las personas. Ya se ha comprobado científicamente, hay un montón de literatura de que la psicoterapia, cualquiera sea esta escuela, la escuela ayuda, sea cognitiva conductual, psicoanálisis, gestalt, sistémica, en la medida en que cumpla estos criterios, estos factores comunes, van a generar un beneficio a la persona afectada. Punto A, establecimiento de un vínculo, ¿no? Un vínculo profesional que asegure privacidad y confidencialidad al afectado o afectada. Entonces, ese primer paso es sustantivo para que hayan beneficios emocionales en la persona afectada. Después, un encuadre o conjunto de reglas y formas de comunicación fija en el tratamiento que hacen predecibles el encuentro y los roles a cumplir en el tratamiento. En qué lugar se van a reunir, en qué horarios, cuáles son los roles que compete tanto al profesional como al paciente, la duración de las sesiones, la duración del tratamiento, etc. Ese es el encuadre. Esa es la parte de las reglas de juego y de comunicación fijas que ayudan a que el paciente vaya haciendo un lugar en su mente para que ese espacio mental pueda después ayudarlo con nuestras intervenciones. Una alianza de trabajo terapéutica que implica que el paciente se compromete a asistir y seguir las reglas del encuadre acordadas y empieza a percibir que la terapeuta o el terapeuta se ha comprometido en ayudarlo a elaborar sus dificultades. Ahí se genera una alianza de trabajo terapéutico.
Y finalmente, como factores comunes a todas las diferentes psicoterapias, es una co-construcción de nuevos significados acerca de la experiencia traumática vivida que le den un nuevo autoentendimiento de sí al paciente, de sus relaciones interpersonales y del entorno social. Esta co-construcción es como una reformulación, un reencuadre de la manera como la persona ha vivido la experiencia traumática, ¿no? Entonces, nuestras intervenciones lo que proponen es una mirada alternativa que ayude a la persona a mirar de otros ángulos lo que ha vivido. Eso permite empezar a moverse del lugar de la persona que fue objeto de violencia para convertirse en una persona que empieza a salir de ese lugar de víctima. Pautas en la psicoterapia con personas afectadas por violaciones de sus derechos humanos, ¿no? Y estos son 11 principios terapéuticos hechos por Jaranson en base a una lectura de diferentes fuentes a nivel global, no solamente en Perú, sino a nivel global, a nivel mundial. Este autor, Jaranson, en el 2005 hizo una meta lectura de los diferentes tratamientos y arribó a estos 11 principios que son importantes al momento de atender a los pacientes que han sufrido daño en sus por violaciones a sus derechos humanos. En primer lugar, no hacer daño. O sea, lo que uno tiene que evitar es actitudes iatrogénicas. Tratamientos agresivos pueden exacerbar síntomas o promover descargas afectivas en vez de permitir a la persona contar su historia, su propia historia a su propio paso. O sea, la idea no es entrar de frente a hablar, a tratar de elaborar el tema. Si el paciente lo trae a buena hora, porque ya el paciente puede por lo menos expresar lo que ha vivido. Entonces va a contar con algún tipo de profundidad, con algún rango de profundidad, lo que le afectó y lo que le ocurrió. Pero no, la idea no es que el terapeuta venga y le ponga el tema apresuradamente sin que el paciente esté listo para que empiece a hablar sobre el tema. Las personas van a tomarse su propio tiempo para empezar a sentir que el lugar es confiable, que el lugar él puede descargar y que el terapeuta es una persona que no se va a desarmar o que no la va a criticar cuando empiece a contarle las cosas. Entonces, no busquemos tratamientos agresivos que estén focalizados desde el inicio en las experiencias traumáticas. El segundo principio, enfocar el tratamiento en las necesidades emocionales del paciente. Entonces, es como que el paciente empieza a contarnos como un iceberg, ¿no? Nos empieza a contar de sus problemas de pareja, por ejemplo, o nos empieza a contar acerca del problema que tiene con sus hijos. Entonces, uno no le va a decir, no, eso no es tan importante, lo importante es que hablemos acerca de las experiencias traumáticas. No, la idea es empezar a hablar acerca de aquellas cosas que el paciente ha traído. Entonces, una vez que el paciente empieza a hablar sobre eso y uno empieza a atender sobre ese punto, es importante empezar por ahí, ¿no? Empezar por el pico del iceberg para gradualmente ver cómo hacemos las conexiones con el pasado y al propio paso del paciente. Un elemento importante es tener un solo profesional en el rol de articulación de los diferentes tratamientos y servicios, por ejemplo, el trabajador social. O sea, como sabemos, al ser un tratamiento integral que va a recibir diferentes servicios de diferentes proveedores, de diferentes profesionales, tiene que haber alguien encargado de recabar y registrar lo que está viviendo esta persona en términos de sus servicios. Entonces, usualmente en el CAPS, esa persona es la trabajadora social. En los centros de salud mental comunitaria podría ser también la persona de enfermería. Entonces, es la persona que sabe e integra los diferentes servicios que está recibiendo el paciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo el paciente ha sido derivado
a terapia física y entonces requiere de fisioterapia. Muchos pacientes se van a quedar en el medio y no van a seguir la derivación. Entonces, enfermería tendría, o trabajo social tendría que saber a dónde han sido derivados para hacerle seguimiento al caso y que pueda llegar, por ejemplo, a su fisioterapia, ¿no? Es un caso. O saber si es que el paciente está tomando sus medicaciones o si es que hay cambios en la conducta producto de la medicación, a favor o en contra, y eso es importante que sepa tanto el terapeuta como el terapeuta psicológico o el psiquiatra. También tratar farmacológicamente los síntomas más discapacitantes. Como decía, muchos casos requieren tratamiento farmacológico psiquiátrico. En algunos casos las personas rechazan el tratamiento farmacológico. Uno no le puede exigir que, o sea, se le puede informar de los efectos adversos, pero no se le puede exigir que tome medicación porque eso es parte de su derecho y de su libertad. En algunos casos no va a necesitar medicación. Apoyo a las necesidades físicas, sociales y médicas del paciente. Aquí básicamente es el trabajo social o de enfermería. No enfocarse en el trauma hasta que los síntomas intrusivos disminuyan y el paciente esté listo, ¿ya? Entonces, cuando, digamos, la tortura es muy reciente y el paciente está muy tomado por la experiencia traumática, hay que dejar que el paciente hable. Hay que dejar que el paciente hable acerca de aquellas cosas que lo trajeron, las necesidades emocionales, sus problemas de relación, por ejemplo, ¿no? Todavía no, en las primeras sesiones, no habría que enfocarse necesariamente, si es que el paciente mismo no lo trae, ¿no? Sobre todo eso. Terapia de apoyo, ¿no? Básicamente lo que vamos a realizar con estas personas afectadas en las primeras sesiones son terapias de apoyo cálidas, que sean continuas. Es decir, hoy día si me atiende un psicólogo, pasado mañana que me toca la segunda o tercera consulta, no voy a cambiar de proveedor, no voy a cambiar de psicólogo o de psicóloga. Y cada vez que venga voy a cambiar de persona que voy a contarle cosas. Eso es iatrogénico, eso hace daño. Las personas necesitan continuidad y una moderación de emociones. Después, otro de los principios que plantea Yaranson es no animar o desanimar el activismo social o político hasta que tenga voluntad y capacidad de hacerlo. Muchas personas son activistas sociales en estos temas y muchas veces se sienten muy mal de no participar activamente como lo solían hacer. Entonces, el terapeuta o la psiquiatra o el psicólogo o la psicóloga no tiene que presionar al paciente, sino que la pauta es ser empático y seguir o acompañar de acuerdo al propio paso del paciente, ¿no? Usar grupos de socialización o de soporte. Es importante grupos de soporte o GAMS para establecer un sentido de pertenencia. 10. Detenerlas, apoyar sus creencias religiosas. Solamente detenerlas. Hay personas que no son religiosas y entonces, pero el profesional sí. Entonces, no hay que decirles acerca de, o sea, que el profesional mezcle sus propias creencias religiosas con las del propio paciente. Para el profesional está bien, pero no necesariamente para el paciente. Pero si las tiene, ¿no? Si por ejemplo es católico o si es evangélico, hay que apoyar sus creencias religiosas. Y algunas de nuestras intervenciones podrían estar ligadas a grupo de ideas de soporte para que la persona se sienta apoyada en sus creencias. Y de no tenerlas o de no tener realmente creencias muy sólidas o más profundas, no hay que insistir en el tema, ni tampoco incluir en nuestras verbalizaciones este tema de la religión. Dejar abierta la posibilidad de regresar el tratamiento cuando les sea necesario. Recordemos que son personas que son muy sensibles al entorno y lo que ocurre. Si, por ejemplo, una persona se está sintiendo mejor y de pronto tiene que acudir a una diligencia legal
y se encuentra con el perpetrador o el lugar, el cuartel, le recuerda a la época en que estuvo buscando a su familiar desaparecido, o si leo en el periódico una noticia acerca de situaciones de impunidad a militares, esto va a traer algún tipo de reactivación de sus síntomas iniciales y muchas veces la persona puede regresar a atenderse aun cuando ya haya sido dado de alta o hayan acordado la alta. Se me está acabando el tiempo, tengo un par de diapositivas más, ustedes las pueden leer después, pero me gustaría terminar con cómo trabajamos en psicoterapia individual en el CAPS y nuevamente se establece un vínculo interpersonal, ¿no? Lo que buscamos es que haya una mayor comprensión del motivo de consulta, encontrando ángulos de entendimiento a su situación-problema para que encuentre alternativas de solución, que pueda clarificar situaciones, actitudes y emociones que forman parte de experiencias traumáticas ligadas al conflicto armado o la situación de violencia intencional vivida. O sea, tarde o temprano la experiencia traumática va a emerger en los relatos del paciente. Y entonces cuando emerge ese tipo de dificultad de la historia personal, uno no puede negar o puede decir, no, de este tema no voy a hablar. Uno tiene que ligar esa experiencia traumática con las cosas que también ha estado trabajando en el aquí y ahora de los problemas interpersonales que pudiera haber traído inicialmente. Entonces, hay que la persona salga, ¿no?, con una autorreflexión integradora de sus relaciones, de cómo se relaciona actualmente en el presente y también con el pasado, que haya una relectura de la propia vida de la persona en base a las experiencias del pasado y del presente. Y eso pueda ayudarlo a reorganizar su proyecto de vida. En el CAPS inicialmente se le proponen 12 sesiones de una vez por semana. En la sesión 9 o 10 se evalúa junto al paciente si es que finalizan en la sesión pactada o si van a continuar. Se puede volver a pactar un número de sesiones, estableciendo un número objetivo o profundizando en aquellos que fueron los temas en el primer periodo, ¿ya? Y recordando de que el paciente se invita al paciente que pueda retomar de manera puntual un número de consultas si es que se han reactivado sus síntomas. Bueno, hasta ahí llego porque el tiempo se nos está acabando. Agradezco mucho a las personas que han participado. Hoy día Santa Anita y La Molina, ¿ya? Y bueno, nuevamente reitero que ustedes van a tener a disposición en la plataforma esta presentación y ha sido un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias.